Hola a todos, soy Javier Póveda y esto es De Bien TV, el canal en el que te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia e historia del arte. El vídeo de hoy va dirigido a mis alumnos de primero de la ESO de programa del IES Neil Armstrong de Valdemoro. Antes de empezar, como siempre, deseo que estéis todos genial y que hayáis pasado buena Semana Santa. En el vídeo de hoy vamos a dar el tema 6 que se corresponde con los climas y los paisajes templados. A lo largo de las próximas semanas y los próximos temas vamos a ver los diferentes tipos de clima que hay en el mundo, que hay en Europa y que hay en España y sus paisajes asociados a cada uno de estos climas. Porque así es como se estudia, como se deberían estudiar los climas y los paisajes, ¿no? Como si fueran parejas. Así pues, vamos a empezar y aquí tenemos la presentación del tema. Climas y paisajes templados. Pues vamos a ello. A ver, que me la pongo. Ahí está. Entonces, primero tenemos que saber qué es un paisaje. Pues el paisaje es simplemente la apariencia visible que tiene un territorio. Cuando tú miras hacia un lugar, lo que ves es el paisaje. No tiene más. Un paisaje es el producto tanto de los rasgos naturales, o sea, los elementos naturales que se ven, como de las transformaciones que hacemos los seres humanos al mismo. Y es un elemento clave para el estudio de la geografía y por eso vamos a ver en qué consisten. Los paisajes los podemos clasificar en dos tipos en función del grado de intervención humana. Perdón. Tenemos, por un lado, los paisajes naturales, que son simplemente pues, la combinación del relieve, clima, aguas, vegetación y fauna en una zona concreta, sin que intervenga el ser humano, ¿vale? O sea, si la intervención del ser humano es nula o es minimísima que no se nota, es un paisaje natural. Por ejemplo, este que tenemos aquí abajo a la izquierda, que no se ve nada que haya intervenido el ser humano. Por otro lado, tenemos los paisajes humanizados, que son el resultado de la intervención humana, ¿no? Ese es el resultado final que podemos ver y en el que se ve claramente pues, que el ser humano ha estado allí. Los nuevos tipos de actividades económicas, las capacidades tecnológicas y la velocidad de los cambios hacen que el ser humano sea el principal agente creador y transformador de los paisajes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los elementos naturales, o como pueden ser pues, el relieve o el clima, por ejemplo, cambian los paisajes, sí, pero lo hacen a una velocidad muy lenta. O sea, los paisajes naturales que vemos hoy en día son el resultado de millones de años de transformaciones. Sin embargo, el ser humano es capaz de transformar el paisaje de una manera extremadamente rápida y con una intensidad mucho mayor que lo que hacen los elementos naturales. Aquí tenemos, por ejemplo, un paisaje humanizado aquí a la derecha, en el que podemos ver pues, un valle que está totalmente aterrazado, ¿no? Tiene un montón de terrazas en las que se desarrolla la agricultura. Y aquí también, por ejemplo, podemos ver pues, una carretera y esto parece una especie de mirador y demás. Y debido pues, a que los factores climáticos condicionan en gran medida la apariencia de un paisaje, en geografía pues, tenemos que estudiar los climas asociados a los paisajes o los paisajes asociados a los climas. Así pues, vamos a empezar con el primer clima que vamos a ver, que es el clima oceánico. El clima oceánico, aquí tenemos el mapa donde se desarrolla y podemos ver que se localiza entre los paralelos 40 y 60, nos acordamos lo que es un paralelo, ¿no? La distancia que hay hasta el Ecuador, tanto al norte como al sur, en ambos hemisferios. En el hemisferio norte lo podemos encontrar en la costa occidental de Europa y de América del Norte, lo estoy marcando con el ratón. En el hemisferio sur lo tenemos en la costa sur de Chile y Argentina, en el sudeste de África, lo que sería Sudáfrica, y en el sudeste de Australia, la isla de Tasmania, que es esta de aquí, y en Nueva Zelanda. ¿Vale? Y aquí a la derecha os hemos puesto dos ejemplos de climogramas de clima oceánico. Este es en Dublín, en hemisferio norte, y esto es en Wellington, Nueva Zelanda, hemisferio sur. Por eso las temperaturas son diferentes según las estaciones son inversas, de hecho. Entonces, tenemos que las zonas que tienen clima oceánico están situadas en franjas costeras y se ven afectadas por vientos del oeste, que al pasar sobre los océanos, que es lo que hacen evaporar el agua. Y al entrar en contacto estos vientos con los continentes o con las islas, hace que se formen lluvias suaves, no son muy excesivas, pero sí que son persistentes a lo largo del año. Por lo tanto, no vamos a encontrar ningún mes que sea árido. Recordamos que para que un mes sea árido, la barra de las precipitaciones en el climograma debe estar por debajo de la línea de las temperaturas. Y como veis, en ninguno de estos dos climogramas ocurre.
Las precipitaciones totales anuales suelen estar comprendidas entre los 700 y los 1200 milímetros, por lo tanto estamos ante climas que son o húmedos o muy húmedos. Luego, respecto a las temperaturas, al estar cerca de franjas costeras, sabemos que los mares y los océanos tienen un efecto suavizador de las temperaturas, ¿no? Por lo tanto, no son excesivamente bajas en invierno ni son excesivamente altas en verano. Así que la amplitud térmica no es muy elevada. ¿Qué es la amplitud térmica? La amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima que tenemos en un lugar a lo largo del año. Y esto lo podemos calcular según el climograma. Por ejemplo, aquí en Dublín vemos que la temperatura máxima se alcanza en el mes de julio y que viene a ser aproximadamente unos 18 grados más o menos. ¿Os acordáis que si miramos aquí, vamos hacia la izquierda, hacia el eje vertical izquierdo, que es donde están las temperaturas, y vemos que aproximadamente la temperatura en julio son 18 grados. ¿Cuál es la mínima? Pues la mínima la tenemos en enero y en diciembre, que viene a ser unos 6 grados más o menos, por lo que veo aquí. Entonces, la diferencia entre 18 y 6, ¿cuánto es? Son 12. La amplitud térmica es de 12 grados, que es una amplitud térmica relativamente moderada o baja. Entonces, vamos a ver ahora los paisajes asociados al clima oceánico. Empezamos con los naturales. En los paisajes oceánicos, los ríos tienen un caudal abundante. Recordamos que el caudal es la cantidad de agua que llevan los ríos. Su caudal es abundante y es regular todo el año. O sea que a lo largo de las 4 estaciones, la cantidad de agua que lleva el río, su caudal es más o menos el mismo. ¿Por qué es esto? Porque las lluvias son constantes a lo largo del año. Y ahora, respecto a la vegetación, debido a las temperaturas suaves y las lluvias abundantes, se forman bosques mixtos de hoja caduca. ¿Vale? Los bosques de hoja caduca, bueno, sabéis que los árboles de hoja caduca son aquellos que pierden la hoja en otoño, ¿no? ¿Cuáles son las especies que solemos ver? Pues hayas, robles, castaños o arces. Y pierden su hoja en otoño cuando empiezan a bajar las temperaturas. Si en la zona tenemos nieblas persistentes y los vientos son violentos, pues en lugar de bosques mixtos se van a formar matorrales espinosos, son plantas que tienen espinas, que se llaman landas, que las especies fundamentales son la retama y el brezo. Esto, por ejemplo, son landas, ¿vale? Esta foto de aquí en medio. Y bueno, esta foto de aquí es un bosque de hoja caduca. Como sabéis, ¿no? La hoja primero va cambiando de color y finalmente cae al suelo. Si los bosques desaparecen por la acción del ser humano, como puede ser la tala, la formación vegetal que vamos a ver va a ser el prado, ¿vale? Un prado que es una gran extensión de hierba que, debido a la humedad que hay y a la temperatura que hay, nunca se secan y por lo tanto proporcionan alimentación al ganado. Aquí, por ejemplo, tenemos un prado en el que hay, eso parecen ser ovejitas, ¿no? Ese es el típico prado que podemos ver, por ejemplo, en España, en Galicia o en Asturias, ¿no? Es un prado, una extensión enorme de hierba que se usa para que el ganado paste. Y ahora vamos a ver los paisajes oceánicos humanizados. Entonces, tenemos diversos tipos de paisajes humanizados en función del grado de la ocupación humana. En Europa Occidental, las regiones que tienen clima oceánico son regiones que están muy pobladas, con grandes ciudades. Y en estas ciudades la arquitectura se adapta al clima. Como las lluvias son muy habituales, lo que se hacen son tejados a dos aguas o tejados inclinados. ¿Para qué? Para que el agua pues resbale y pues no te tire el techo de la casa, básicamente. En estas zonas apenas tenemos bosques que han sido sustituidos o bien por prados, como aquí tenemos, como ya he hablado antes, por ejemplo, en el caso de España, o bien por campos de cultivo, y los cultivos predominantes son el maíz y la patata. En la costa occidental de América del Norte y América del Sur es una zona muy poco poblada, por lo tanto apenas tenemos paisajes humanizados y lo que solemos encontrar son bosques. Y por último, en Australia, Tasmania y Nueva Zelanda, como son países en los que la actividad ganadera es muy importante en su economía, lo que vamos a ver son grandes extensiones de prado y de pastizales para que pasten la ganadería ovina y bovina. Os acordamos que la bovina, bueno, deberíais saberlo y si no, pues os lo cuento yo, la bovina es, la ganadería ovina es la vaca y la ganadería ovina es la oveja. Pasamos al siguiente clima, que es el clima mediterráneo. Pues el clima mediterráneo lo vamos a encontrar, como no, en la costa del mar Mediterráneo. Pero, ojo,
O sea, toma el nombre porque está presente en la mayoría del Mediterráneo, pero también lo podemos encontrar en otros lugares del mundo. ¿Qué otros lugares? En la costa de California, en los Estados Unidos, la costa oeste de los Estados Unidos, en la costa central de Chile, perdón, en el extremo sur de Sudáfrica, en esta puntita de aquí, y en el sur y suroeste de Australia, ¿vale? Aquí os hemos puesto dos ejemplos de climogramas mediterráneos, uno en Valencia y otro en Nápoles, que es una ciudad de Italia. Entonces, en el clima mediterráneo se caracteriza por tener un verano caluroso y seco porque están afectados por las masas de aire caliente, sobre todo que provienen de aquí de África, ¿vale? Las precipitaciones son irregulares, esto que quiere decir que no son las mismas a lo largo del año, sino que varían. Son mínimas en verano, cuando apenas llueve, y tenemos varios meses áridos, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Valencia tenemos que los meses áridos son mayo, junio, julio y agosto. En Nápoles serían junio, julio y agosto. Las precipitaciones, por otro lado, son máximas en las estaciones intermedias, ¿no? En primavera y sobre todo en otoño, donde son más abundantes y además suelen precipitar de forma torrencial, de forma muy violenta y muy concentrada, que es lo que se conoce como la gota fría que vimos en el tema de los mapas climáticos. ¿Vale? Así que vamos a ver los paisajes asociados a este clima. Tenemos por un lado los paisajes mediterráneos naturales. Vamos a ver que los ríos mediterráneos tienen un caudal que es escaso, ahí tenemos poco caudal, y es irregular, debido a las diferencias estacionales en la distribución de las precipitaciones. Como no llueve lo mismo, la misma cantidad o lo mismo a lo largo de todo el año, el caudal de los ríos va a variar en consecuencia. Por lo tanto, en verano los ríos llevan poco agua e incluso pueden estar secos, que es lo que en España conocemos como las ramblas. En otoño, cuando llegan las lluvias torrenciales, es habitual que los ríos desborden y provoquen riadas e inundaciones. ¿Por qué? Porque al descargar un montón de agua en muy poco espacio de tiempo, suelen desbordar su cauce, ¿no? Que es el hueco del terreno, por así decirlo, por el que discurren. Los bosques están formados por árboles de hoja perenne. O sea, hoja perenne es que no la pierden en otoño como pasa con los árboles de hoja caduca. Fundamentalmente vamos a encontrar encinas, alcornoques y pinos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de este bosque mediterráneo. Son árboles que no son muy altos, que tienen las hojas pequeñas y muy duras o cubiertas de pelo para protegerlas del calor y evitar la pérdida de agua. Como las precipitaciones no son muy abundantes, necesitan las especies retener la mayor cantidad de agua posible, ¿vale? Por eso estas especies en estos paisajes triunfan. Y el sotobosque está formado por matorrales espinosos de hoja pequeña. ¿Vale? El sotobosque es el bosque pequeño, ¿vale? O sea, con plantas de baja altura. Si la tala, el pastoreo o los incendios hacen desaparecer el bosque mediterráneo, pues vamos a ver otras formaciones de matorrales densas que son o bien las maquias, que se llaman así, pues bueno, son donde las especies más abundantes son las jaras y las lavandas, esta imagen de aquí en el centro, que se desarrollan en suelos ácidos, esto tiene relación con el pH del suelo, ¿no? Con la acidez del suelo. Y la garriga, que son especies como por ejemplo el tomillo y el romero, sí se desarrollan en suelos básicos, ¿vale? Que es esto de aquí, por ejemplo, ¿vale? Esto sí que, por ejemplo, en Madrid sí que se puede ver, ¿no? El tomillo, que es la planta esta que coge, le ponen así con la mano y que huele muy bien. Es así moradita. ¿Vale? Estos serían los paisajes mediterráneos naturales. Si nos vamos a los paisajes humanizados, vamos a ver que durante siglos las lluvias torrenciales han arrastrado gran cantidad de materiales que se han depositado en las zonas litorales. Nos acordamos cómo afecta la lluvia, lo que es el agua, a la erosión, ¿no? Del relieve. Y en los fondos de los valles también. Y por lo tanto se han formado muchas llanuras que no son excesivamente extensas, pero sin embargo son muy buenas para la agricultura, ¿vale? Porque es una tierra que es muy fértil. Por lo tanto, si tenemos una tierra fértil, vamos a ver que el paisaje humanizado va a estar dominado por la agricultura intensiva de regadío, donde regadío pues que se riega, ¿no? Que la riega que no depende únicamente de las precipitaciones, donde muchas veces bajo invernaderos de plástico se cultivan numerosas hortalizas y frutas. Esto es lo que se conoce como los cultivos de huerta. Aquí, por ejemplo, podemos ver un paisaje que está dominado por los invernaderos.
Esto, por ejemplo, se puede ver muy bien si vas al Google Maps y pones la vista de relieve y te pones encima de la provincia de Almería, por ejemplo, que es lo que se llama el mar de plástico, porque está totalmente el terreno cubierto de plástico de estos invernaderos. Como las temperaturas son suaves, también se han introducido otro tipo de cultivos, como pueden ser el arroz, el algodón o los cítricos, ¿no? La naranja, limón, etc. En zonas algo más alejadas de la costa vamos a ver que se desarrollan cultivos, lo que conocemos, aquí en España lo conocemos muy bien, como la trilogía mediterránea, que es el trigo, la vid y el olivo. ¿Veis? Aquí lo tenéis, por ejemplo, en estas dos fotos de la derecha. Y luego, por otro lado, el clima mediterráneo, como es suave y soleado la mayor parte del año y tenemos muchas playas y un gran patrimonio histórico, porque claro, aquí es donde ha estado, por ejemplo, el Imperio Romano, esto ha favorecido mucho el desarrollo del turismo. Por lo tanto, los paisajes mediterráneos de costa están los humanizados están muy transformados y tenemos muchos complejos turísticos, hoteleros, apartamentos, puertos y demás. Aquí tenemos pues un par de ejemplitos. Esto es una playa que ahora mismo no sé cuál es, no la reconozco ahora mismo, pero esto, por ejemplo, es la Manga del Mar Menor, que está en Murcia. Y vamos a ir con el tercer y último tema que vamos a ver el último clima, perdón, que vamos a ver en este tema, que es el clima oceánico. Perdón, el clima oceánico, se me va. El clima continental. El clima continental lo tenemos en lugares alejados de las grandes masas de agua. Es un clima de interior. Y por lo tanto es un clima que va a estar aislado de la acción reguladora de las temperaturas que, como ya sabemos, ejercen los mares y los océanos. Es el clima propio de las tierras interiores, tanto de Europa como de Asia, ¿veis? Como de América del Norte. ¿Vale? Aquí tenemos un par de ejemplos de climogramas, uno es de Kiev y otro es de Detroit, que está en los Estados Unidos. Bueno, y Kiev es la capital de Ucrania. Entonces, las regiones interiores de los continentes, como no reciben la influencia reguladora del mar, tenemos temperaturas extremas, esto es, muy frías en invierno y muy cálidas en verano. Por eso la línea de las temperaturas hace esta curva tan enorme, ¿vale? Tiene esta pendiente tan grande. Por lo que la amplitud térmica es muy elevada. Por ejemplo, aquí vemos en Kiev, por ejemplo, vamos a calcularlo, que la temperatura máxima, que es en julio, que son pues, unos 20 grados, y la temperatura mínima es en enero, que son menos 6 grados. Por lo tanto, tenemos una amplitud térmica de 26 grados, que es una amplitud térmica muy grande. ¿Vale? Si es más de 20 grados la amplitud térmica, se considera que es grande. Y las precipitaciones pues no suelen ser demasiado abundantes y tenemos mínimos en invierno porque son en forma de nieve y máximos en verano. ¿Vale? Aquí lo podemos ver cómo suben la barra de las precipitaciones en verano y las precipitaciones son mínimas en invierno. Fijaos que los valores son muy pequeñitos. ¿Vale? Entonces vamos a ver los paisajes asociados al clima continental. Primero los naturales y vemos que a pesar de que las precipitaciones no son muy elevadas, los ríos suelen ser muy caudalosos. ¿Por qué? Porque circulan por grandes llanuras y entonces van a recoger todo el agua que se vierte en esas llanuras. Entonces tenemos ríos que son muy grandes y muy anchos y muy caudalosos y muy largos también. Respecto a la vegetación, vamos a encontrar dos tipos de paisajes naturales, ¿vale? Primero vamos a ver el bosque de coníferas, que también se le conoce con el nombre de taiga. Esto se encuentra en las zonas que están situadas más al norte, ¿vale? Los inviernos son menos calurosos y las precipitaciones son algo mayores. Por lo tanto, vamos a ver varias especies de árboles, como pueden ser los pinos, los abetos, los abedules y los alerces. Este, por ejemplo, es el típico bosque de coníferas, ¿vale? Este que tenemos aquí abajo a la izquierda. Por otro lado, tenemos las estepas y las praderas que se extienden en las zonas que están más al sur, están al sur de la taiga, porque los veranos son más calurosos y las precipitaciones son más bajas. Son grandísimas, extensísimas llanuras de hierba y, claro, por lo tanto, sirven para actividades de agricultura y ganadería. Aquí, por ejemplo, podemos ver unas vacas pastando y aquí unos bisontes, ¿vale? Respecto a los paisajes humanizados, vamos a ver que como los bosques de la taiga son tan extensísimos, se aprovechan para la tala y para la fabricación de papel, ¿no? Sabéis que se utiliza la celulosa que tiene la madera, perdón, para la fabricación de papel.
Entonces, como hay tal cantidad de bosque y las condiciones climáticas son muy duras, el poblamiento humano es escaso. Y es escaso y es disperso, ¿vale? No hay grandísimas ciudades en las que se concentre la población, sino que vamos a tener pueblitos y pequeñitas ciudades muy alejadas unas de otras. En las regiones esteparias, al ser lugares muy adecuados, como ya hemos visto, para la ganadería y para el cultivo extensivo de cereales, el cultivo extensivo es en una gran extensión de tierra, vamos a ver que va a condicionar el tipo de hábitat, ¿no? Que también va a ser escaso, pero va a estar ya un poquito más concentrado en pueblos más o menos grandes, y son pueblos a los que se van a dedicar a la producción y a la exportación de estos productos agrarios. Aquí, por ejemplo, podemos ver las grandísimas extensiones de cultivo que hay, que además, al ser llanas, permite que la agricultura sea mecanizada, ¿no? Porque puedes pasar pues, todas las cosechadoras, las triadoras y demás. ¿Vale? Este es el típico paisaje humanizado de los climas, propio de los climas continentales. Y ahora vamos a ver un poquito el panorama que tenemos de los paisajes y los climas, tanto en Europa como en España. Empezamos con Europa. Europa tiene una gran variedad de paisajes naturales, y esto es debido a tres factores fundamentalmente. Primero, la latitud. Europa está situada en latitudes templadas, excepto la zona más al norte, que está en latitudes polares. Por otro lado, tenemos la influencia tanto del Océano Atlántico como del mar Mediterráneo. Esto provoca que haya lluvias abundantes respecto a otras zonas del planeta. Y por último, el relieve. Si os acordáis, cuando vimos los mapas físicos de Europa, vemos que una gran cantidad, sobre todo la parte de lo que sería la mitad más o menos norte, es una gran llanura, que es lo que llamamos la gran llanura europea, ¿vale? Al ser tierra llana provoca que entre el aire húmedo, o sea, no hay cordilleras que eviten ese aire húmedo, ¿no? Entonces provoca lluvias. Por otro lado, en el sur de Europa es donde se encuentran las grandes cordilleras, aquí las tenemos puestas en color marroncito, ¿vale? Y entonces lo que hacen es aislar el interior de la influencia del mar. Vamos a ver que la vegetación natural en el norte de Europa tenemos la tundra, y aquí tenemos la leyenda, ¿vale? Y después un poquito más abajo, la taiga, que ya hemos visto lo que son. En el resto del continente, la vegetación natural la tenemos compuesta por un bosque mixto, que es el bosque que está formado tanto por árboles de hoja caduca como de hoja perenne. Tenemos el bosque de hoja caduca también, el bosque mediterráneo y la estepa, aunque sí es cierto que ha desaparecido en algunas zonas debido a la intensa actividad humana. En las zonas de alta montaña, pues depende también de la altitud y de la ubicación de cada una de las cordilleras. Esto, de todas maneras, lo veremos más adelante en detalle en las próximas unidades, que tenemos una unidad para Europa. Y por último, en España, que también lo veremos en detalle en la última unidad, pero vamos a hacer un poquito un panorama general. ¿Qué paisajes tenemos en España? Tenemos por un lado el paisaje oceánico, que es el que tenemos aquí en color azul, que domina en Galicia y en la cornisa cantábrica, ¿no? En lo que es la costa que baña el mar Cantábrico. Vamos a ver landas, prados y bosques mixtos de caducifolios, sobre todo hayas y robles. Aquí tenéis la leyenda con la vegetación natural que predomina, ¿vale? Hayas y robles. El paisaje mediterráneo, que es este de aquí, en color naranja. Vamos a ver lo que lo tenemos en la zona de costa, en las Baleares, en la zona de costa levantina del sur y en el suroeste, lo que sería la zona sobre todo de Extremadura, de España. Aquí la vegetación natural ha desaparecido y vamos a encontrar sobre todo pinos y garrigas. Y es preciso señalar que sobre todo en la zona del suroeste, sobre todo en la zona extremeña y de Huelva, vamos a ver un montón de alcornoques que comparten extensiones de terreno con zonas herbáceas, que es el que todo en conjunto se denomina la dehesa, que es por ejemplo donde pastan los toros. Después tenemos el paisaje mediterráneo continental, que si bien está muy alterado por la acción humana, podemos encontrar encinas y sobre todo estepa. Tenemos también el paisaje subtropical canario, que aquí la vegetación es escasa y diferente en función de en qué isla nos encontremos, ¿vale? Y tenemos muchas especies endémicas. Endémicas quiere decir que de manera natural solo crece en un lugar determinado. O sea, hay especies en las Islas Canarias que solo crecen ahí en las Islas Canarias, ¿vale? No crecen en ningún sitio más del planeta. Por eso se llaman endémicas.
dos ejemplos de ellas son el pino canario o el drago, que son estos árboles que son así bajitos y que tienen un tronco enormemente gordo. Y ya por último tenemos la vegetación de la alta montaña, que es la que tenemos aquí en color marroncito, que suelen predominar en España los bosques de coníferas y los prados naturales. Entonces, ¿cuáles son las actividades que tenemos que hacer respecto a este tema? ¿Vale? No va a haber que hacer resúmenes, sino que lo que queremos que hagáis es una tabla de resumen con cada uno de los tipos de clima que hay. O sea, en el cuaderno queremos que apuntéis de los 3 climas que hemos visto una tabla similar a esta que os estamos mostrando de ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque digamos que vamos a ver, vamos a hacer más actividades en lo que queda de curso relacionados con los climas y siempre es bueno tener a mano pues, una tabla de resumen de cada uno de los climas, ¿vale? Porque así lo podemos ver de un vistazo muy rápidamente. Entonces, un ejemplo que hemos hecho nosotros es la tabla del clima mediterráneo. ¿Qué decimos? El tipo de clima, el Mediterráneo. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué zonas del mundo las encontramos? Cómo son las temperaturas, pues cómo son, dónde están las máximas, dónde están las mínimas, cuál es la amplitud térmica, cómo son las precipitaciones, son abundantes, son escasas, en qué estación es más abundante, en qué estación es más escasa, etcétera, o qué características tienen. ¿Cómo son los paisajes naturales? Pues cómo son los ríos, cómo es la vegetación. ¿Cómo son los paisajes humanizados? Pues cuáles son las principales actividades económicas, fundamentalmente. ¿Cómo es el hábitat, por ejemplo? Y luego, por último, pues un ejemplo de un climograma, que puede ser cualquiera, ¿vale? Pues os hemos puesto este ejemplo de tabla para el clima mediterráneo. Queremos que hagáis esta tabla, pero también para el clima oceánico y para el clima continental, ¿vale? O sea, queremos, bueno, y que esta tabla del Mediterráneo también se copie, ¿vale? Para tenerla a mano. O sea, tenéis que tener en el cuaderno las 3 tablas resumen. La del Mediterráneo que ya tenéis hecha, la del oceánico y la del continental, ¿vale? Esta es la primera parte de las tareas. Y luego vamos a ver otro tipo de actividad que se suele hacer también en esta parte de la geografía, es el comentario de fotografías del paisajes. Como una de las principales ámbitos de estudio de la geografía es el paisaje, pues para entenderlo necesitamos saber cómo se hace un comentario de un paisaje, cómo se interpreta una fotografía de un paisaje. Entonces, para ello tenemos 3 pasos que hay que seguir. Uno, se observa la fotografía, evidentemente, primero hay que mirarla. Entonces, a partir de la simple observación de la fotografía, lo primero que determinamos es si un paisaje predominan los elementos naturales o es un paisaje donde predominan los elementos humanos, o sea, si está muy transformado por la acción humana, ¿vale? O sea, tenemos que ver qué es lo que pesa más, si los naturales, o sea, los elementos naturales o los elementos humanizados, ¿vale? Por lo general, un paisaje no es puramente natural, ¿vale? Los hay, ¿vale? Como los primeros que os he puesto al principio del tema, o puramente humanizado, ¿vale? Un puramente humanizado sería una foto del centro de una ciudad, por ejemplo. Pero por lo general solemos encontrar una especie de mezcla, ¿vale? Entonces tenemos que saber qué es lo que predomina, si lo natural o lo humano. Después tenemos que describirlo, o sea, tenemos que identificar y clasificar todos los elementos del paisaje en función si es natural o humanizado. Si es natural, pues ¿qué tenemos que identificar? Cuáles son las formas de relieve y si tienen importancia o no, cuáles son los cursos de agua y de qué tipo son, es un río, es un lago, es un embalse, etcétera. Bueno, un embalse no porque sea humanizado, de hecho. Si es un arroyo, si es un etcétera. Y por último, ¿cuál es la vegetación natural? Pues si es un bosque de hoja caduca, es un bosque de hoja perenne, ¿vale? No hay que saberse tampoco las especies, ¿vale? Porque a simple vista es complicado, pero sí más o menos se debe saber qué tipo de vegetación es, o si es matorral, o si es un prado, ¿vale? Si hubiera algún elemento humano, como pueden ser casas, otro tipo de edificios, carreteras, puentes y demás, también se debe mencionar, ojo. Si es un paisaje humanizado, ¿qué es lo que tenemos que hablar? ¿Qué tipo de cultivo hay? ¿O qué tipo de agricultura hay? Si hay ganadería o no, qué construcciones hay y para qué sirven, o sea, si tiene función residencial, o sea, son casas, si es agrícola, si puede ser, por ejemplo, una granja, si es industrial, si se ven fábricas, por ejemplo, si es comercial, pues se ven, yo qué sé, tiendas o grandes superficies comerciales, y también las infraestructuras, ¿vale? Como son, por ejemplo, las carreteras, los puentes, los embalses, etcétera. Por último, tenemos que ver si hay algún vestigio de paisaje natural, ¿vale?
Estamos hablando de un paisaje que es predominantemente humano, entonces en los paisajes humanos sí que suele haber algún vestigio pues, de que antes hubo un paisaje natural, ¿no? También se debe mencionar. Y ya por último, una vez que sabemos qué tipo de paisaje es y cuáles son sus elementos, tenemos que analizarlos. O sea, hay que identificar qué actividades económicas se desarrollan, si hay agricultura, si hay industria, si hay minería, por ejemplo, porque podemos tener una foto de una cantera, se me ocurre, si hay ganadería, si no hay ninguna, porque no se observa, ¿vale? ¿Cómo es la distribución de la población? Si son pequeñas poblaciones y están separadas, pues es una población dispersa. Si es una gran población y están todos juntos, o pues en una ciudad, es un hábitat concentrado. Y también, por último, una vez sabiendo todo esto, pues tenemos que deducir qué tipo de clima ha dado lugar a este paisaje. Y lo que es fundamental, porque si no, no está bien, es justificar las respuestas. Este es un clima tal y esta actividad económica es tal y esto es tal, ¿por qué? Ta, 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 ta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esta foto, ¿vale? Esta foto tenemos aquí un paisaje precioso. Entonces, lo observamos. ¿Y qué es lo que vemos? Que es un paisaje en el que es eminentemente natural, ¿vale? La mayoría de los elementos que vemos son elementos naturales, aunque también tenemos algunos elementos humanos. ¿Cuáles son esos elementos humanos que se ven así a simple vista? Pues estos prados de aquí, ¿vale? Son humanos, ¿por qué? Porque si os fijáis están cercados, ¿vale? Y pues el pueblecito este de aquí y la iglesita. Entonces, vamos a describir lo que vemos. Pues vemos una zona, en general es una zona de montaña, ¿vale? Que no sabemos cómo está elevada, pero podemos deducir que está más o menos elevada, ¿no? Tenemos un valle aquí, podemos ver las laderas del valle y las zonas de cumbre que están cubiertas de nieve. La vegetación que vemos en aquellas zonas donde no han sido sustituidas por el prado, pues podemos ver que es una vegetación de bosque de hoja caduca, ¿vale? Esto no son pinos, ¿vale? Esto es bosque de hoja caduca. De hecho, mira, aquí en primer plano tenemos algún ejemplo, ¿vale? Cursos de agua, pues a simple vista no se ven, posiblemente haya, pero a simple vista no se ven. Luego tenemos, vamos a ver esos elementos humanos que vemos en este paisaje natural. Pues estos elementos son el pueblo que tenemos aquí, esta iglesita que tenemos aquí y los prados que están cercados, ¿vale? ¿Vale? Está lo que es el terreno, está compartimentado, o sea, el ser humano está allí. Y claro, ¿sirven para qué? Para que paste el ganado. También podemos ver, ya en tema de infraestructuras, pues esta carretera que viene por aquí y luego viene por aquí. ¿Para qué sirven las carreteras? Pues para comunicar este pueblo con los otros pueblos cercanos. Y luego también por aquí sube por el valle. Entonces, vamos a analizarlo. Podemos deducir, por todos estos prados que hay, que la principal actividad económica de la zona, pues que parece ser que la ganadera, ya que hay un montón de prados. No se ve ningún otro tipo de actividad económica más, ni minería, ni industrial, ni nada. Tenemos un pueblo que está formado por unas pequeñas casas y por lo tanto, y se puede ver que es un pueblo que vive muy poca gente, ¿vale? Por tanto, es un poblamiento disperso, ya que pues, el siguiente pueblo que podemos ver, que parece ser que aquí hay algo, aunque no se puede distinguir, está lejos, está bastante lejos, por lo tanto son poblamiento disperso lo que se ve en este paisaje. El clima, donde se encuentra este tipo de paisaje, pues ¿dónde predominan estos prados y estos bosques de hoja caduca? En un clima oceánico. ¿Por qué? Porque las suaves temperaturas todo el año y las lluvias abundantes forman este paisaje, ¿vale? Es debido a cómo son las lluvias y a cómo son las temperaturas. El paisaje de bosque caducifolio y de prado. Por tanto, podemos deducir que esta zona es una zona de clima oceánico. Y como mucho también podríamos decir pues que esta zona de aquí de arriba, de la alta montaña, pues que tenga clima de alta montaña. Pero bueno, el clima de alta montaña ya lo estudiaremos más adelante, ¿vale? Pero vamos, se ve sobre todo porque hay nieve. Y esto a grandes rasgos, ¿vale? Tampoco tenemos que ser excesivamente exquisitos, pues sería cómo se comentaría un paisaje. Así pues, la segunda parte de la tarea que tenemos que hacer es, siguiendo los pasos que ya hemos visto, de observación, interpretación y análisis, o sea, descripción y análisis, pues queremos que hagáis el comentario de este paisaje de aquí y el comentario de este paisaje de aquí. ¿De acuerdo? Pues eso sería todo, ¿vale? Así que vamos a hacer magia. Aquí estoy. Así que este es el primer tema en el que vemos específicamente los climas con sus paisajes asociados, ¿vale?
Esto puede ser un poco lioso porque hay muchos tipos de climas y de hecho luego vamos a ver el siguiente tema, si no me equivoco, son los climas extremos, no hemos visto ahora los climas templados. Por eso es fundamental tener la tabla, resumen, con cada una de las características del clima y tenerla a mano, ¿vale? Para poder echar un vistazo rápido y poder identificar rápidamente un paisaje o un clima, ¿vale? Porque esto en ejercicios posteriores nos va a ser muy útil y sobre todo para a la hora de comentar los paisajes. Por eso queremos que empecéis pues, a saber cómo se interpreta una fotografía de un paisaje. Esto es todo por hoy. Espero que este vídeo os haya ayudado para comprender el tema y sabéis que para cualquier tipo de duda podéis escribirme. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por verlo.